sumamente ágil, fácil. El presidente Leonel Fernández hará una introducción sobre unos temas. El equipo de la Secretaría de Comunicaciones a la entrada les preguntó quiénes tenían intención de hacer alguna pregunta al presidente Leonel Fernández, que ya nosotros tenemos. En esa misma medida que se fueron inscribiendo, entonces los invitaríamos a hacer las preguntas. Una dinámica bastante ágil y fácil. Y por eso nosotros agradecemos la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos. Repito, este será un encuentro, un diálogo con los medios de comunicación que desarrollará el presidente Leonel Fernández desde el día de hoy, y será todos los lunes La Voz del Pueblo. Así se llama este conversatorio de cercanía que inicia en el día de hoy el presidente Leonel Fernández. Y repito, agradecerles la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos. Como convocamos a esta hora, vamos a llamar al presidente Leonel Fernández para que inicie el conversatorio del día de hoy. Así que con ustedes, el presidente Leonel Fernández. Buenos días a todos, distinguidos miembros de la prensa nacional, compañeros miembros de la Fuerza del Pueblo. Muchas gracias por atender a nuestro llamado de comparecer ante esta primera edición de La Voz del Pueblo. Bueno, en el día de hoy, para empezar, como justamente se trata de La Voz del Pueblo, contar con la presencia de algunos ciudadanos que provienen del sector popular de la República Dominicana, que van a darnos un testimonio exactamente cómo ellos perciben desde su perspectiva la realidad nacional de la República Dominicana. Así que, en primer término, vamos a escucharlos a ellos, y para empezar tenemos a la señora Feliciana de Paz, que está por aquí. ¿Dónde está Feliciana? Adelante, Feliciana. Feliciana nos va a dar su testimonio como ama de casa que yo me tengo. Buenos días, mi nombre es Feliciana de Paz, vengo del sector de Maquiteria y soy ama de casa. Vengo a hablarle con respecto a cómo se han incrementado en los últimos tiempos el costo de la canasta familiar, muy diferente a lo de antes, pues con lo que antes se hacía un desayuno, una comida y una cena, ahora si acaso da para una sola. Y me voy más lejos, con la tarjeta Solidaridad, que ahora es Supérate. Antes yo iba al supermercado y tenía que pagar un taxi para traer la funda. Ahora no. Ahora traigo una fundita en la mano. O sea que no da para nada. La luz también se ha elevado mucho. Todo se ha incrementado. Entonces está bien difícil la situación. Por ejemplo, en mi casa somos una familia de 5 miembros. Solamente hay un solo sueldo y nos ha afectado mucho el costo de la vida en los últimos tiempos. Pero, como le digo, también en los colmados, por ejemplo, los precios varían demasiado. No hay control de precio. Cada colmado vende a un precio. Uno va al colmado de la esquina, 5 pesos menos, va al otro, entonces se tiene 10 pesos de más. Entonces, se ha incrementado mucho el costo de la vida en los últimos tiempos. Gracias y feliz resto del día.
Bien, ese es el testimonio, ¿verdad?, de Feliciano de Paz, una ama de casa de Maquiteria, que nos comparte exactamente cómo ella siente en el día a día el impacto del alto costo de la vida. Aquí también vamos a tener ahora a Dani Antonio Díaz. Y Dani es un barbero de los Mameyes, que también tiene algo que contarnos. Así que, por favor, hacia adelante, Dani Antonio Díaz. Buenos días, mi nombre es Dani Antonio Díaz, como dijo el doctor Leonel Fernández, y vengo a resaltar cómo nos maltrata la economía hoy en día. Yo soy peluquero y, como saben, los peluqueros vivimos del día a día, que hay que dejar un diario en casa. Soy padre de 2 hijos y, ¿qué le digo? Nos maltrata tanto que hace 3 o 4 años atrás, el diario mío eran 200 pesos, 250 pesos. Hoy en día es un diario de 400 a 500 pesos, porque todo ha subido. En cuanto a la peluquería, ha subido tanto los productos. Un producto que costaba 100 pesos, hoy en día cuesta 3.25, el que cuesta 3.25 cuesta 6.25, o sea, todo ha subido el doble. Y resaltar que la clientela ha bajado mucho, porque, como ustedes saben, le afecta al cliente también la economía. Le afecta al cliente la economía, no encuentra trabajo, no encuentra el sustento, y mucho menos para ir a recortarse. El que se recortaba una vez al mes va una vez en 2 meses. El que iba 15 días va una vez al mes. O sea que no estamos trabajando, sino que estamos pasando trabajo. Y resaltar que los peluqueros estamos atrás y necesitamos volver para adelante. Bien, gracias Dani Antonio Díaz, barbero de los Mameyes. Y finalmente vamos a recibir a César y a Leonardo, que también están por acá, ¿no? Y quieren mostrarnos algo que ellos han exhibido por donde trabajan. Ellos de alguna manera quieren compartir con nosotros la forma en que ellos entienden se refleja la situación que padece el pueblo dominicano en estos momentos. Saludos, buen día, Dios le bendiga a todos. Mi nombre es César Napoleón Torres, él es Leo Núñez, yo soy artista plástico, él es vendedor de cuadros, y debido a la situación, la realidad en la que se encuentra la economía, o sea, la realidad que está viviendo la masa pobre de la República Dominicana en lo concerniente a lo financiero, entonces nosotros decidimos, como nosotros hacemos cuadros, hacer ese retrato de la verdadera cara del cambio, o sea, la realidad de cómo están las cosas, la situación en nuestro país, en la clase baja. Mire, anteriormente comprábamos un sobrecito de aceite que costaba 10 pesos, ahora cuesta 25. Un litro de leche que costaba 58 y 60 pesos, ahora cuesta 90 y 100 pesos. Una libra de arroz que costaba 20 pesos, ahora cuesta 40 y 45. Una libra de azúcar, del azúcar crema, que costaba anteriormente 20 pesos, ahora cuesta 40. Una libra de azúcar blanca, que anteriormente costaba 30 pesos, ahora cuesta 55 y 60 pesos. Mire, oigan lo que les voy a decir, mi gente. La harina de maíz mazorca nunca había subido en este país. Oiga, usted iba al colmado con una libra de harina de maíz mazorca y usted siempre iba a encontrar el mismo precio. Ahora usted va con una libra de harina de maíz mazorca, costaba 15 pesos, ahora cuesta 30 y 35 pesos. Los colmados se han vuelto un campo minado. Oiga, usted tiene que ir con mucho cuidado cuando usted vaya al colmado a comprar algo, porque usted encuentra un precio hoy, pero mañana cuando usted vaya debe encontrar otro precio. Y si usted le dice algo al pulpero, usted le reclama porque usted le dice, oh, pero bueno, ¿acaso costaba? Él le dice, no, pero si tú lo compras si tú quieres.
Porque cuando nosotros tenemos que ir al supermercado, cuando nosotros tenemos que ir al almacén, los pulperos, a comprar, entonces ellos también tienen que enfrentar la situación de la carestía de los precios. Si el cambio sigue, la macamos. Bueno, escucharon ustedes la voz del pueblo, cómo lo siente el pueblo y cómo lo explica, cómo lo dice, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de sustentar eso que ellos han dicho conforme a su estilo y de acuerdo con sus palabras y cómo lo perciben. Nosotros entendemos que en realidad la inflación, el alto costo de la vida, ha sido uno de los graves problemas que hemos tenido en la República Dominicana desde el 2021 a la fecha, y que el gobierno ha sido incapaz de poder aplicar políticas públicas orientadas a defender a los consumidores, es decir, al pueblo dominicano con respecto a este tema de la inflación o el alto costo de la vida. Conforme al Banco Central, la inflación meta que se establece desde el año 2012, el Banco Central lo empieza a establecer a partir del año 2012, la meta de inflación ellos la llaman como 4 más o menos 1, lo cual quiere decir que la inflación no debe pasar más del 5% ni debe ser menos del 3%. Y por tanto lo ideal es mantenerla en 4. 4 más o menos 1 es la meta de inflación que plantea el Banco Central. En el año 2018, pre-pandemia, la inflación era 1.2%. Bueno, y en términos generales, desde el 2012, cuando el Banco Central crea el concepto de meta más o menos 4 más o menos 1, desde el 2012 nunca la inflación había sido por encima del 4%, nunca. Pero en el 2018, insisto, era 1.2%. 2021, ya con el nuevo gobierno, la inflación llegó a 8.50%. Multiplicó 7 veces su valor con respecto al año 2018. 8.50%, o sea, se excedió de la meta de inflación que plantea el Banco Central. 2022, el índice de precio al consumidor, 7.83%. 2023, el año pasado, 3.57%. Aquí el Banco Central dice que al descender a 3.57%, pues ha cumplido con la meta de inflación. Pero en realidad, este es el primer gobierno que ha incumplido con la meta de inflación del Banco Central, a partir del 2021 y 2022. Explico. Cuando se habla de que la inflación ha descendido a 3.57%, no es que los precios han bajado, significa simple y llanamente que el aumento de precios continúa, pero a una velocidad menor a lo que se tenía antes. Correcto, de manera que aquí los precios no han bajado, la inflación no ha bajado, lo que ha bajado es la presión inflacionaria, que es un concepto diferente. En los 31 meses consecutivos, desde que este gobierno se instaló, 31 meses consecutivos, la inflación superó el 5% límite de inflación del Banco Central. 31 meses consecutivos. Incrementó 10 veces su valor en un periodo de 12 meses. De mayo 2020 era equivalente al 1%. La inflación era un 1% en mayo del 2020 y en mayo del 2021 era 10.5%. Por tanto, incrementó 10 veces su valor en tan solo 12 meses. De octubre del año 2020, ya corresponde al actual gobierno, a diciembre del 2023, 288 artículos, es decir, el 79.1% de la canasta básica tuvo incremento interanual de 2 dígitos. 105 artículos, o sea, el 36.4% de la canasta básica, tuvo entonces una inflación entre 21 y 30%. No ya 5, no ya 6, entre 21 y 30%. 105 artículos. 96 artículos, o sea, el 33.3% de la canasta básica, registraron incluso una inflación mayor del 31%. Por razón la gente siente la alta inflación.
La inflación, aunque el Banco Central afirma que la presión inflacionaria ha disminuido a 3.57%, lo cual lo coloca dentro de la meta de inflación de 4 más o menos 1, la inflación promedio anualizada ha sido de 6.63%. O sea que lo que va de este periodo de gobierno no se ha cumplido con la meta de inflación cuando hacemos el promedio anualizado del 2020 al 2023. Ahora, al momento actual, aún planteándose que la inflación está en 3.57%, resulta que lo más importante, que tiene que ver con alimentos y bebidas no alcohólicas, en estos momentos la inflación es 5.97%. Inflación en restaurantes y hoteles, 6.91%. Inflación en bienes y servicios diversos, entra una cantidad de servicios, educación, salud, etcétera, 6.84%. De manera que en alimentos, bebidas no alcohólicas y servicios como educación y salud, la presión inflacionaria está hoy por encima de la meta de inflación del Banco Central. La inflación en educación, o sea, los gastos que tienen que pagar por colegios privados, compra de textos, etcétera, 6.21% al momento actual. La inflación acumulada, que es lo que siente el pueblo, porque, insisto, cuando se habla de que disminuye la presión inflacionaria, no bajan los precios. Los precios que han subido del 2020 a la actualidad, ninguno ha bajado. Por tanto, lo que tenemos es una inflación acumulada del 36%. En general, los precios hoy día valen 36% más que lo que valían en el año 2020. Por tanto, la situación del pueblo dominicano, la situación de Felicia, la situación de Anthony, los demás, no puede estar hoy mejor que 4 años atrás. Tiene que estar peor. Y ellos son un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana que denunció la Iglesia Católica en los 7 sermones. ¿Cuánto es el costo hoy día de la canasta básica familiar? De acuerdo con datos del propio Banco Central, el costo mensual de la canasta básica familiar es equivalente a 44.752 pesos con 87 centavos. Bien, ha habido, el presidente de la República en varias ocasiones se refiere a que durante su gestión de gobierno ha habido 2 aumentos de salario mínimo, llevándolo al 40%. Bien, lo cierto es que ese aumento del 40% en el salario mínimo no cubre el costo de la canasta básica familiar. Por tanto, los trabajadores del campo solo pueden cubrir el 34.2% del costo de esa canasta básica. Los trabajadores del campo. Los trabajadores de pequeñas empresas solo pueden cubrir el 35.4%. 35.4% trabajadores urbanos, trabajadores de la ciudad, de pequeñas empresas. Los empleados del sector público pueden cubrir el 37.2% de esa canasta. En fin, como podemos observar, ni los del campo, ni los de la ciudad, ni los trabajadores del sector público salario mínimo disponen de recursos suficientes para poder acceder a una canasta básica familiar en la República Dominicana. Por eso nosotros hemos dicho en distintas ocasiones que hay un malestar social en la sociedad dominicana. Y ese malestar social obviamente se debe a una disminución del poder adquisitivo del pueblo dominicano debido a los altos precios que tienen los artículos de esa canasta básica. El gobierno, el actual gobierno del PRM de Luis Abinader, ha introducido en distintos momentos planes para frenar el alza de los precios, sobre todo de alimentos. El primer programa se llamó Siembra RD. Sin embargo, ese programa fracasó, naufragó rápidamente, porque el propio gobierno promovió la aprobación en el Congreso Nacional de una ley que autorizaba la importación de 67 artículos de esa canasta básica provenientes de países que no tienen un acuerdo de libre comercio con la República Dominicana
y era importación de bienes finales, importación de pollo, importación de carne, importación de leche, etc. Y esos artículos estaban exentos del pago de arancel. De manera que una política de Siembra RD se vio contrariada con una política, todo lo contrario, de importación de bienes finales exentos del pago de arancel, que no bajaron los precios. Se importó pollo de Brasil, se importó carne de Argentina, se importó leche y los precios no bajaron como consecuencia de esas importaciones, pero sí afectaron a los productores nacionales. Los productores de pollos, los productores de huevos se vieron afectados con una competencia desleal de importación de esos productos sin tener que pagar los impuestos en la aduana. Fracasó el programa Siembra RD. Después vino combo de Inespero. ¿Alguien se recuerda en estos momentos del combo de Inespero? Nadie se recuerda del combo de Inespero. Nos recordamos del combo show de Johnny Ventura, de muchos años, pero no del combo de Inespero. Eso no lo recordamos, ¿verdad? Y luego, más recientemente, del campo al colmado. El presidente habló de un programa que se llamaría del campo al colmado porque entendía que la inflación se debe fundamentalmente a la especulación de los intermediarios y que son los intermediarios los responsables, los culpables del alza de los precios de los artículos de la canasta básica. Y bueno, cuando intenta establecer ese programa del campo al colmado, consistía en una estrategia de comercialización para disminuir los precios de 16 productos agropecuarios de consumo masivo. Entre esos afiliaron 90.000 colmados que existen en barrios y campos del país y que abastecen al 60% de las familias dominicanas. Es un gran plan, 90.000 colmados a nivel nacional, 60.000 familias compran esos colmados. Bueno, ¿y qué pasó? Que tan pronto lo instaló, porque no conversaron con nadie, los comerciantes de Merca Santo Domingo se sublevaron. Dijeron, pero ven acá, nosotros somos aquí los que servimos con los productores para que estos productos lleguen a los detallistas. Si ustedes instalan detallistas en el entorno de Merca Santo Domingo para competir con los que hemos estado aquí durante años, están creando una competencia desleal. Así no se puede. Pero otros se sintieron excluidos porque el programa solamente llegó a los Alcarrizos, a Pantoja y a Pedro Brand. Realmente nunca logró establecerse a nivel nacional. Por tanto, el programa del campo a los colmados ya tampoco nadie lo recuerda. Nadie recuerda del campo a los colmados porque nunca realmente existió. De manera que los tres programas que el gobierno quiso poner en ejecución para enfrentar el problema de la inflación, ninguno ha dado resultado. Fruto de la improvisación, lo que significa que no consultaron a los dueños de colmados, no consultaron a Merca Santo Domingo, y como todo en este gobierno, la improvisación siempre conduce al fracaso. Lo que en realidad ha permitido disminuir la presión inflacionaria es la política monetaria restrictiva del Banco Central. Y el Banco Central, por consiguiente, lo que ha hecho es aumentar las tasas de interés, a sacar circulante del mercado, y con eso ha frenado el crecimiento de la economía. Y por esa razón, el año pasado, la economía dominicana solamente creció 2.4% del PIB. De manera que tuvimos las dos desgracias, precios altos y bajo crecimiento. Y eso se lo debemos a este gobierno que supuestamente trabaja para los pobres, pero lo que ha hecho es, ha empobrecido más a la República Dominicana. Porque si la economía no crece, y nosotros tenemos una tradición en República Dominicana de un crecimiento promedio anual de un 5%, en 50 años, la República Dominicana ha sido uno de los países con mayor nivel de crecimiento en toda América Latina, porque ha logrado mantener 5% promedio anual. Y eso se aceleró en los últimos 26 o 27 años, en que pasamos incluso a tener 6% promedio de crecimiento anual. Ahora hemos caído a 2.4%. Y si en los meses de enero y febrero
se dice que hemos crecido 5 y 5.1%, hay que recordar que fue que en enero y febrero del año pasado crecimos 0 o 1%. Y por tanto, cuando tiene bajo crecimiento interanual, se produce lo que se llama el rebote estadístico. De manera que cuando este gobierno tiene un crecimiento por encima de 5, siempre ha sido por rebote estadístico. Por ejemplo, en el año 2021, el gobierno dice que crecimos 12.3%. Ajá, pero ¿cuánto crecimos en el 2020? Menos 7%. Cuando crece menos 7, creciste 12, pero ese 12.3% no es un crecimiento orgánico. Esa es relación con una severa contracción que ocurrió el año anterior. Si lo compara con el 2019, que es el año de la prepandemia, el propio Banco Central tuvo que reconocer y publicar en su plataforma que el crecimiento orgánico del 2021 fue tan solo 4.7%. El propio Banco Central lo tuvo que reconocer. Pero el gobierno sigue utilizando la cifra manipulada del 12.3% para entonces decir que en sus 3 años y medio de gobierno la economía ha crecido 6.3%. Falso, ha crecido 3.6%. Nada más 3.6%. Eso se llama manipular al pueblo dominicano. Pero el pueblo es más sabio. Aquí viene la gente y dice, todo está caro y no tenemos dinero para acceder a esos bienes y servicios. Esa es la realidad que existe hoy día en la República Dominicana. Bueno, entonces, con esa situación, como ustedes pueden observar, el problema sigue siendo inflación y en estos momentos falta de circulante para que el pueblo pueda acceder a satisfacer sus necesidades básicas. Y eso es lo que plantea la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo entiende que la mejor manera de poder realmente superar la situación de inflación consiste en incrementar la producción sobre todo de alimentos en la República Dominicana. En lugar de importar bienes terminados exentos del pago de arancel, lo que hay que importar insumos para la producción nacional. Facilitar créditos, subsidios por parte del gobierno durante un año aproximadamente, el tiempo que permita la recuperación, aumento la producción, por tanto aumenta la oferta y si aumenta la oferta disminuye los precios. En eso cree la Fuerza del Pueblo y por eso ha fracasado el gobierno, porque no cree en principios básicos de la economía, porque tal vez sus políticas responden a satisfacer intereses de grupos vinculados al gobierno, pero no en función del interés de la mayoría del pueblo dominicano. Dicho esto, entonces estoy disponible para las preguntas que ustedes puedan hacer. Muchas gracias. Abre el micrófono, por favor. Sí, bueno, en la medida que ustedes fueron entrando a este salón, entonces fuimos anotando los que tenían intención de hacer alguna pregunta al presidente. Iniciamos con Belkis Castillo, de ACD Media. Por favor. Buenas tardes. Belkis Castillo, de ACD Media. Saludos. Ha dicho el presidente Luis Abinader que de ganar las elecciones convocaría representantes de los diversos sectores para consensuar la aprobación de una reforma fiscal. Sus consideraciones al respecto y si es tan necesaria esa reforma fiscal. Gracias. Yo pienso que el presidente Luis Abinader se adelanta a los acontecimientos. Primero él tiene que ganar las elecciones. Y como nosotros lo estamos viendo, eso como que no resulta tan claro el día de hoy. La verdad que se aguante eso para después, porque todavía no ha ganado. Se dice en pelota que el juego termina cuando se hace el último out. Y aquí estamos solamente en el séptimo inning. De aquí en adelante que usted verá cosas. Sí. Bélgica Suárez, de Santiago, Canal 29. Buenas noches, doctor. Buenos días. Es que yo salí a las 6:30 de Santiago. Dicen los muchachos por aquí que hora de Santiago. Sí. El presidente Luis Abinader, cuando estuvo en Santiago, reunido en la Pucamaima, dijo que ha invertido en esa ciudad 110.000 millones de pesos. ¿Cuál es su parecer? Bueno,
él dice eso, habrá que ver. Él hace un esfuerzo por construir un teleférico, un monorriel. Yo pienso que Santiago es una ciudad que merece ser atendida. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno también dejamos un legado. Allá se construyó la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que antes operaba en el antiguo Palacio de Justicia, que era realmente una ruina. Eso se hizo en la gestión nuestra. Allá se construyó elevados, se construyeron pasos a desnivel, se pavimentaron todos los municipios de Santiago de los Caballeros, de la provincia de Santiago. Trabajamos el casco histórico de Santiago, ¿verdad? El aeropuerto se construyó por una decisión del gobierno, el Hospital Homs, que estaba en ruinas, porque el gobierno anterior, con el tema de la devaluación del peso, había prácticamente llevado a la quiebra a los empresarios que estaban construyendo el Homs. Ese Homs tan importante cuando usted entra a Santiago, porque además del servicio que rinde en términos de salud, es arquitectura del siglo XXI, de acero y cristal. Eso se hizo con apoyo del gobierno que nosotros presidimos. De manera que todos hemos estado interesados en Santiago. Él no es el primero. Nosotros, la arena del Cibao, eso lo construyó también nuestro gobierno. De manera que es bueno recordar la pavimentación de todos los municipios, acueductos, plantas de tratamiento de aguas residuales, polideportivos, escuelas, universidades, eso se hizo en el gobierno nuestro. Cuando usted contabiliza, mucho más que él. Alberto Díaz, de Alberto Díaz Multimedia. Buenos días, señor presidente. Alberto Díaz, de Alberto Díaz Multimedios. La pregunta mía va en relación a la seguridad ciudadana. Hemos visto de que hemos tenido que estar viviendo un encierro voluntario en nuestros hogares, y el asunto es por el alto índice de delincuencia que hay en las calles de la ciudad. Especialmente las mujeres están más inseguras en este momento que nunca. Tienen miedo caminar en las calles por producto de que pueden ser sorprendidas y atracadas. ¿Qué haría usted en relación a esto al momento de llegar a la presidencia de la República? Mire, conforme a nuestro programa de gobierno, que pondremos a circular el miércoles de esta semana, hay todo un capítulo dedicado a lo que llamamos estrategia de seguridad y prevención. Porque ya en un gobierno previo habíamos tratado exitosamente lo que se llama la investigación criminal. Con el programa de investigación criminal llegamos a un acuerdo con una institución educativa en Nueva York que se llama el John Jay College de Justicia Criminal. Oficiales nuestros iban a Nueva York a tomar cursos allí o venían ellos acá. Igual con Brasil, con el Policía Federal, ellos le llaman Policía Federativa de Brasil, también altos oficiales de la policía nuestros se entrenaban con ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Con Brasil, todo lo que tiene que ver con geolocalización del crimen. Y en efecto, las bases de datos que se han construido, que permite trazar tendencias, pautas de comportamiento criminal, la policía lo maneja bastante bien, con mucha profesionalidad. Lo otro es investigación criminal, propiamente. Con investigación criminal, ustedes pueden observar que la Policía Nacional Dominicana, en 48 horas, no importa lo que ocurre, tienen siempre una respuesta. Por tanto, yo diría que en lo que concierne a la parte de investigación, República Dominicana ha avanzado bastante bien. El tema consiste fundamentalmente en la prevención. Y la prevención ya es un tema mucho más complejo que requiere factores externos y factores internos, como lo podrán leer después en nuestro programa de gobierno. Factores externos, por esto, porque la principal causa de la criminalidad y la delincuencia en la República Dominicana tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas. Ahora, ese es un factor externo, que ahora se incrementa debido a que, como consecuencia de que no se aplica plenamente los acuerdos de paz en Colombia, ha habido un incremento de la producción de la hoja de la coca, su procesamiento en cocaína, y por tanto aumenta el tráfico de cocaína en la región. Entonces tiene que haber mayor coordinación entre las autoridades dominicanas, las autoridades de los países andinos, fundamentalmente Colombia, Perú, Bolivia, que son los que producen la hoja de la coca. También mayor coordinación con Estados Unidos, que es un país receptor, y mayor coordinación con la Unión Europea. Cuando hablo de coordinación me refiero primero con servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia, si coordinan bien, pueden ejecutar. Lo vimos aquí la semana pasada. La operación Caimán
por Barahona, por Pedernales, por Elías Piña, entre la DEA, Comando Sur, y la DNCD. Es una operación de coordinación y de inteligencia. Estaban dando seguimiento a los pasos de esas personas en esa región y pudieron trabajar de manera combinada para desmantelar unos alios de droga por ahí. Entonces, coordinación, servicios de inteligencia son claves. Lo otro es programas específicos. Tenemos un programa que se llama, que retoma Barrio Seguro, pero que ahora tiene nombre de Juntos Somos Más, que va dirigida a los barrios para tratar de dar con las causas subyacentes de la delincuencia barrial. ¿Qué tiene que ver con el desempleo de los jóvenes? ¿Qué tiene que ver con la falta de educación? No practican deportes, ausentes de la cultura. Entonces, intervenir en ese aspecto, como hicimos con Barrio Seguro. Lo que yo siento, sin embargo, que será la gran diferencia es en el uso tecnológico que vamos a tener. Vamos a introducir cámaras que con un algoritmo podrán detectar expresiones faciales, expresiones corporales de personas que estén en espacios públicos y poder predecir con anticipación la acción en que esas personas pueden incurrir. Y entonces hay botones que se disparan y permiten entonces presencia de la autoridad antes de que el delito pueda cometerse. Y eso existe. O sea, utilización de un algoritmo con cámaras de reconocimiento facial y detección temprana de actitudes delictivas que aplicadas pueden efectivamente contribuir a disminuir la acción de actividades criminales de manera preventiva. De manera que el enfoque nuestro será fundamentalmente un enfoque de prevención a la comisión de delitos y crímenes en la República Dominicana, cuya raíz fundamental son los puestos de drogas, que vamos a desmantelar. Esos puntos de venta de droga, o lo que llaman el microtráfico en República Dominicana, eso tiene que ser desmantelado para que disminuya la ocurrencia de crímenes y delitos en la República Dominicana. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Pedro Jiménez, El Sol de la Mañana. Sí, como no, Pedro. Ya que usted me da la oportunidad, no me correspondería por mi militancia dentro del partido del doctor, pero aprovecho, señor presidente, porque el número es parcial, sí. Por los diferentes barrios de la ciudad capital, de manera muy especial la demarcación número 2 del distrito, a nosotros la gente se nos queja por 3 elementos fundamentales. El primero lo abordaron los ciudadanos que estuvieron honrados de participar con usted en ese podio. Lo demás son, la juventud le preocupa mucho el empleo. Se sienten desprotegidos y sienten que no tienen oportunidades, que los que logran formarse, el país no les abre las puertas, no solamente el gobierno, sino el país, el sector empresarial los excluye. El segundo es el tema de la criminalidad, la delincuencia, la gente está asustada en nuestro país. Al presidente Leonel Fernández, mucha gente dice, bueno, ¿qué haría Leonel diferente a lo que hizo en 12 años? Y yo le hago las dos preguntas, ¿qué haría diferente a los 12 años y qué haría para salvar y recuperar la confianza de ese segmento de la juventud que quiere participar de la actividad productiva, pero no encuentra oportunidades? Muchas gracias. Mire, gracias Pedro. La gente a veces critica a un gobierno diciendo, pero no resolvió nada. En salud no resolvió, en educación no resolvió, los apagones siguen, pero un gobierno no se mide así. Los gobiernos se miden es si al cabo de su gestión el país está mejor o peor que como estaba 4 años antes. Y yo lo puedo decir, que 2 años después de mis 3 periodos de gobierno, el país está mejor que como yo lo encontré. Esa es la verdad. Ahora, ustedes se dan cuenta que con una economía creciendo a 2.4 y teniendo una inflación acumulada de 36%, un gobierno no puede decir que hoy está mejor que 4 años atrás. Esa es la diferencia. Ahora, siempre habrá cosas distintas porque hay una dinámica de los acontecimientos que imponen cosas distintas. Un país no es estático. Usted resuelve un problema y se crean otros. Por ejemplo, uno que vivimos todos. ¿Por qué razón hoy día tenemos un serio problema en el transporte? Porque la sociedad dominicana y la economía dominicana se expandieron. Es decir, aquí hay una clase media que no existía 25 o 30 años atrás. Es una clase media urbana, para empezar, una variación sociodemográfica fundamental en la sociedad dominicana. En los años 70, el 85% de la población era rural. Hoy día es al revés. Hoy día el 80-85% de población urbana, clase media.
Entonces, por eso tenemos un tema del transporte. Por tanto, el tema del transporte es un tema generado por el progreso que el país ha tenido. No es por la pobreza, es por el progreso que ha tenido. De manera que hay problemas que se engendran por la pobreza y hay problemas que se engendran por el progreso. Entonces, el transporte se ha generado por el progreso. Ahora, eso requiere nuevas soluciones. Entre las soluciones están el metro de Santo Domingo, por ejemplo, ¿verdad? El metro de Santo Domingo hoy monta anualmente 120 millones de usuarios, 10 veces la población dominicana. Esa es una solución. Ahora, ¿quedará estático en el tiempo? No. Habrá que seguirse construyendo más metros y en otras ciudades, y habrá que construir trenes interprovinciales y conectar, como lo hemos pensado nosotros, el Caribe con el Atlántico, porque el mundo va en esa dirección, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a traer de nuevo? Lo que la sociedad dominicana demanda. Nosotros tenemos una agenda dual: solución, problemas del pasado y enfrentar los problemas del futuro. Y en esa combinación es que estamos en la República Dominicana. Yanes, sí. Yanesi Espinal, periódico El Caribe. Bueno, buenos días y gracias. Voy a hacer dos preguntas en una oportunidad, si se puede. Bueno, presidente, la oposición ha denunciado constantemente que las renuncias de dirigentes de los distintos partidos opositores se debe a una compra que hace el partido de gobierno. La respuesta del partido de gobierno ha sido que ustedes deben probar de que se trata de una compra y no de una salida voluntaria para ir al partido oficial. ¿Está la oposición en condiciones de probar de que se trata de una compra de dirigentes? Lo segundo es que se plantea una reforma fiscal inminente, independientemente de quién gane las elecciones del 19 de mayo. En su caso, me gustaría saber si usted piensa que eso se podría evitar y si se aplicaría en un gobierno suyo una reforma y en qué consistiría. Bien, con respecto a lo primero, Yanesi, mira, aquí se ha dado un fenómeno inédito en la política dominicana, que un gobierno con su gran poder persuasivo haya logrado que 32 alcaldes de la oposición pasen a ingresar al gobierno, llama la atención. Que 45 directores de distritos municipales pasen al gobierno habiendo sido electos en la oposición, llama la atención. Que de repente un alcalde recién electo en Pedro Brán, recién electo, a la semana pasa a ser parte del partido oficial. 15 millones. Yo creo que en el ámbito del derecho criminal eso se llama elementos indiciarios de la comisión del delito. Entonces, yo diría incluso que la Procuraduría General de la República, de oficio, debiera hacer una investigación de cómo un fenómeno tan extraño ocurre en la República Dominicana. Y la única forma de poder explicarlo es que el PRM está empeñado en sustituir la democracia dominicana por una dinerocracia que está haciendo daño a la estabilidad política en la República Dominicana. Eso por ahí. Yo tengo testimonios directos de personas que me han dicho, han venido a decirme lo que se les ofrece y cómo ellos han tenido que rechazarlo porque son gente con valores y con dignidad. Miren, aquí hay gente que sale de un partido a otro. Un partido se divide y mucha gente o se queda en el partido viejo o va a un partido nuevo, pero lo hace por convicción. Lo hace por convicción. Cuando el PRD se dividió en el 1973, yo era del PRD, de la Juventud Revolucionaria Dominicana, miembro del Frente Estudiantil Socialista Democrático FUS en la UAS. Yo pasé al PLD. ¿Por qué seguía el PLD? Porque creía en el líder Juan Bosch, era mi líder. Lo hice por convicción, por valores, por principios. Eso tiene sentido. Pero cuando usted se va de un partido de oposición al gobierno, bueno, nosotros le hemos llamado el bloque oportunista. El bloque progresista tiene que enfrentar al bloque oportunista. Así es como se puede calificar. Entonces, que usted vaya de un partido a otro se justifica por razones ideológicas, por razones de principios, tácticas coyunturales, en fin, lo que se quiera. Pero cuando usted pasa de la oposición al gobierno y le dice al presidente de la República, levante su mano, jure usted integrarme ahora y para después, lo que va a hacer la repartidora, eso como que llama la atención, ¿verdad?
Ahí ha habido como una degradación moral de la política. Sí. Y eso es lo que está criticando este gobierno. Ay, sorry. Yo llegaba a decir, y alguna gente se molesta por eso, que si Peña Gómez decía primero la gente, ahora Abinader dice compremos la gente. Y eso es lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Si se molesta, lo lamento, pero eso es lo que está ocurriendo y lo podemos demostrar. Con respecto a la segunda parte de su pregunta, que era concerniente a la reforma fiscal, fíjese que cuando son temas tan agudos, uno hasta se le va la memoria. Pero la idea de una reforma fiscal está prevista en la Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo. De manera que lo que ha debido hacerse es la aplicación de esa ley. No se hizo en el tiempo. Perfecto. Está pendiente en la República Dominicana y todos lo sabemos. Está pendiente. Porque con 15.7% de ingresos fiscales con respecto al PIB es insuficiente para dar respuesta a las demandas que tiene la sociedad dominicana. Entre el pago de intereses, amortización de la deuda y el 4% del PIB se va el 60% del presupuesto. No nos da. Vamos rumbo hacia la abismo. Ahora, ¿qué tipo de reforma será? ¿Cómo será implementada? Eso requiere ahora un nuevo diálogo. Porque la única manera de llevar a cabo una reforma fiscal es la base de un pacto entre los distintos sectores. Una reforma fiscal requiere 3 elementos. Primero, que sea económicamente racional, que lo que vayamos a decidir vaya en bien de la sociedad, en bien común. Lo segundo, que sea socialmente incluyente, y tercero, que sea políticamente viable, ¿verdad? Y sobre todo lo último, una reforma fiscal es clave, porque hemos visto hasta en América Latina, cada vez que se intenta introducir una reforma fiscal, inmediatamente vienen las protestas callejeras y viene la represión. Entonces, el pueblo tiene que ver que si hay una reforma fiscal, no significa necesariamente aumento de impuestos. También debe consistir en disminución de gastos. También tiene que ver con evasión de impuestos, con elusión de impuestos, que es cuando apoyándose en la ley se buscan huecos para evadir el pago de los impuestos. Todo eso va incluido en una reforma fiscal. De manera que todos los sectores tendrán que verse. Nosotros en todo caso aspiramos a la fuerza del pueblo a que sea una reforma progresiva y no una reforma regresiva para la República Dominicana.